Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar de los impuestos asociados a las inversiones. Cuando compras una propiedad, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Patricia Caballero y me encuentro en Panamá y juntos al asesor fiscal, tributario, contador público autorizado, Raúl Vázquez, vamos a hablar un poco de los impuestos que tienes que pagar cuando compras una propiedad en Panamá y de los impuestos que tienes que pagar cuando te estableces en Panamá con un negocio. Vamos a hablar un poquito de los conceptos de sociedad anónima, de fundaciones de interés privado, para qué sirven, qué tipo de impuestos pagan. Vamos a invitar a Raúl y esperamos que disfruten nuestros conocimientos. Ahí estamos esperando que Raúl se una a nosotros. Buenas noches, Ana Patricia, ¿cómo estás? Hola Gracias. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Que ya estamos en vivo desde nuestro Instagram de Múdate a Panamá. Y como le dije a todos, hoy vamos a hablar de los impuestos asociados a las inversiones. Raúl es profesor universitario, contador público autorizado con 20 años de experiencia y es mi súper contador personal al cual recomiendo ampliamente. Es importante para todos cuando vienen a Panamá asesorar desde el punto de vista legal como también contable. Y más que nada contable porque Raúl ve los números. Raúl, cuéntanos un poquito de Hola, ti y gracias, de Ana los temas Patricia. que Buenas vamos a noches tratar. a tus personas que están, los internautas. Bueno, sí, aparte que soy contador, CPA, por mucho tiempo, de lo que tú has dicho, pues también soy abogado con una especialidad en impuestos. Así es que, bueno, nada, vamos a empezar lo que es los impuestos en Panamá. Los impuestos en Panamá, pues, son territoriales. ¿Eso qué significa? No es como en Estados Unidos, que es renta mundial, que persigue a todo el mundo a todas las personas, a sus residentes en cualquier parte del mundo los graban. Nosotros en Panamá no, nuestros impuestos son territoriales, meramente territorial en la República de Panamá. Los impuestos que nosotros vamos a hablar en la noche de hoy son de los impuestos de inmuebles. Si usted va a comprar una propiedad nueva o una propiedad de segunda, cuáles son los impuestos que pagan ustedes aquí, cuáles son los beneficios que tienen al comprar una propiedad, cuál es su mejor forma de poderla manejar como una inversión, ya bien sea una fundación de interés privado o una sociedad anónima, que para eso está la licenciada Ana Patricia, que conoce mejor las leyes en la parte de las sociedades. También vamos a hablar un poco sobre algunos beneficios fiscales que tenemos en nuestro país, como eh, Zona Libre, Panamá Pacífico, CEN, entre otras sobre otros tributos, incentivos fiscales que tenemos en nuestro país. Y adicional a eso, pues los impuestos que pagan las personas naturales o las personas jurídicas, la renta nacional de las creaciones de renta. ¿Cuáles son los impuestos? Y bueno, se ha dicho mucho que Panamá es un país paraíso fiscal. En realidad, yo no siento que seamos paraíso fiscal. Primero porque pagamos impuestos en todo. Menor medida, pero pagamos algo de impuestos. Así es que empezamos cuando guste, licenciada. Te dirá. Para el concepto de paraíso fiscal significa más que nada aquellos lugares donde las personas eh, esconden su patrimonio, por decirlo de alguna manera, y a la vez no pagan sus impuestos porque son lugares donde el tema impositivo es muy bajo o casi nulo. Ese no es el caso de Panamá. Nosotros, como bien has dicho, Raúl, pagamos un impuesto de territorialidad, es decir, que los ingresos de todo lo que se produce en Panamá debemos de pagar impuestos sobre esos ingresos. También, al igual que, como lo bien has dicho, pues algunos tributos, algunas zonas económicas especiales como Panamá Pacífico, que lo tratamos en el webinar anterior, tienen algunos incentivos fiscales en comparación con la renta local de estar en una zona que no tiene una ley de beneficios especiales. Pero también se paga impuestos en cada una
Tal vez en esas zonas económicas especiales se pagará un poco menos de lo que se paga a nivel local. Primero, hacer énfasis en comentarles que las sociedades anónimas y las fundaciones son personas jurídicas con las cuales podemos adquirir propiedades en Panamá. La diferencia entre una y otra es que las sociedades anónimas son sociedades de acciones regidas por una Junta General de Accionistas y que puede adicional a tener bienes a su nombre, realizar actividades comerciales, donde siempre los accionistas son los beneficiarios finales de estas inversiones. Es decir, que usted puede comprar un bien inmueble y ponerlo a nombre de una sociedad anónima sin ningún inconveniente, y al momento de registrar esa compra, usted dice que, o registrar esta constitución de esta sociedad, usted dice que esta es para la tenencia de bienes patrimoniales. Eso por un lado. En las fundaciones, a diferencia de las sociedades, estamos hablando de beneficiarios finales, no de acciones. Son también un vehículo especialista en protección del patrimonio de las personas, ya sean naturales o jurídicas también. Y a diferencia de las sociedades anónimas, estas no pueden ejercer actos de comercio de manera habitual. Sin embargo, sí sirven para resguardar ese patrimonio, haciendo que el patrimonio personal y el patrimonio que se encuentra a nombre de la fundación o de esta otra persona jurídica, sea fundación o sociedad, sea un patrimonio aparte del beneficiario final, aparte del de los accionistas. Es decir, que cada persona responde con sus bienes patrimoniales cuando están guardados con relación a lo que hagan con esa sociedad o con esa fundación, y personalmente responden aparte con sus bienes personales. Es decir, que si yo compro una propiedad y la pongo a nombre de una fundación, yo la estoy protegiendo de cualquier deuda que yo como persona natural pueda llevar a cabo. Claro, hay algunos casos, por ejemplo, cuando las sociedades toman una hipoteca para compra de una propiedad, obviamente el incumplimiento pues sí le llevará a un secuestro de la propiedad, porque es la misma propiedad la garante de esa hipoteca o de ese préstamo bancario o de ese fideicomiso que a su vez incumple, pues en esos casos obviamente sí. Y en algunos casos con el Estado, cuando no se pagan impuestos, también se tiene que responder por cada falta o cada incumplimiento, si está respaldado por la propiedad y por la fundación. Quisiera ya, Raúl, entrando un poquito más en materia, que nos explicaras cómo funciona cuando una persona se compra una propiedad en Panamá, qué tipo de impuestos le toca pagar y cómo es esto de lo que muchas veces escuchamos hablar de las tarifas, si es de patrimonio familiar, si es para negocios, si teniendo una sociedad anónima no pago impuestos, si teniendo una fundación de interés privado sí pago impuestos. Amplíanos un poquito para que nuestros seguidores puedan estar ilustrados sobre este tema. La fuente de ingresos nuestro se divide entre fuentes de ingresos locales, fuentes extranjeras y de ingresos exentos. Eso significa que todo lo que generemos dentro de la ciudad, del territorio de Panamá, tenemos que pagar renta o impuestos sobre eso. Igualmente, en la parte de la fuente extranjera, a pesar de que no pagamos impuestos sobre eso, tenemos que declararlo, porque tenemos que presentarle a los bancos y a los abogados residentes cuál es el estatus, de dónde viene esos dineros. Igualmente pasa con las propiedades. Si usted tiene una propiedad, bien como lo acabas de mencionar tú, usted puede traer, si tiene una propiedad, póngase en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, donde sea, usted puede poner esa sociedad dentro de la sociedad que usted tiene sin no pagar ningún tipo de impuesto. Usted paga ese impuesto en su país, pero aquí no pagan impuestos y tampoco pueden secuestrárselo. Cuando nosotros tenemos una propiedad o compramos una propiedad nueva, supongamos que usted le compra una propiedad a una agente inmobiliaria, usted simplemente tendría que pagarle el valor del bien. Pero al hacer esta compra, nosotros tenemos unas tablas donde tenemos unas exoneraciones. Y que es la siguiente. Si una propiedad nueva de 0 a $120,000, la propiedad está exenta de pagar un tipo de impuesto. Si la propiedad está arriba de 120,001,
a 700.000, tendría que pagar entonces el punto 50, punto 50. Y si usted, perdón, punto 50. Y si sobrepasa los 700.000, entonces tendría que pagar un 70% de esta propiedad. Pero aquí viene lo interesante de esto. Si usted compra una propiedad horizontal, un PH, y tiene esa finca tiene un incentivo fiscal, solamente pagaría el 1% sobre el terreno, no sobre la mejora. ¿Cómo desde el catastro evalúo esto? La mejora, pero el terreno, el valor del terreno, más el valor catastral, pero el valor de las mejoras del bien. Entonces, si la propiedad o la agente inmobiliario tiene ese incentivo fiscal, usted solamente pagaría el 1%, pero tendría que acogerse a lo que bien tú dijiste, siempre vivienda principal o tributaria. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de impuestos? No de impuestos, sino de beneficios. Que la tributaria es la que dice el código, la norma, que es aquella que está basada en el código familia, pero esa es la familia papá, mamá, hijos. ¿Ok? Usted hace la solicitud y queda su vivienda principal tributaria. Y la otra, la principal, entonces sería para aquella persona que es una persona joven, profesional, que se casa o que vive solo, una viuda, una soltera, lo que sea, pueda acogerse a ese régimen. En ambos casos, puedes escoger el incentivo fiscal de 0 a 20.000, puedes escogerla cualquiera de los dos. Entonces, aún a todo esto, nosotros podemos escoger qué tipo de incentivo nosotros vamos a tener. Ahora, que hay algo que tenemos que tener en consideración. Si la casa está hipotecada, tienes que acogerte al régimen de incentivo del terreno para que da la excepción, usar el impuesto, el beneficio fiscal. Sin embargo, todavía no puedes hacer el registro en la DGI como vivienda principal o vivienda tributaria. Eso se hace una vez que la empresa, pero que la casa va a pasar a la propiedad tuya como tal. Así es que ese es uno de los beneficios que tenemos nosotros. Por otro lado, si usted tiene otra casa que compró, entonces viene otro tipo de incentivo. De 0 a 30.000, ya sea comercial, o vivienda de playa, otro tipo de vivienda, ya sea para alquilar o simplemente para poder invertir, porque compramos otra casa para poder invertir y generar algo de ingreso. Pero entonces ahí sí cambia lo que es la base imponible, porque la base imponible, la excepción es de 0 a 30.000. Pasado esa tarifa de 0 de 30.000 a 250.000, entonces entramos en un 60%, punto 60%. Y después de 250.000 a 500.000, punto 80% de exoneración del excedente. Y del otro ya en adelante, 500.000 en adelante, no sé, 1% de la base del excedente de los 500.000. Ese es para viviendas o empresas comerciales, si lo queremos utilizar. Eso en cuanto a ese tipo de... Raúl, y antes de que continúes, si viene alguien a invertir en Panamá y compra un bien inmueble y lo alquila, o sea, viene conmigo, por ejemplo, hace la fundación de interés privado, que es lo que me preguntan mucho los clientes, constituye la fundación de interés privado, compra cash, o sea, de un solo pago esta propiedad y la alquila. Esa vivienda va a pagar el impuesto de inmueble dependiendo, me imagino, del tiempo en el que la adquirió, pero ¿qué va a pagar? O sea, en sí el porcentaje que va a pagar va a depender, según lo que nos estás explicando, del valor del bien. Si costó, por ejemplo, $250,000, ella entraría en el rango del 0.50%, ¿verdad? Entonces, no pagaría, según lo que te entendí, no pagaría el impuesto de 0 a $120,000, sobre eso no pagaría impuestos. Y la diferencia, es decir, de los 120,001 hasta los 250,000,
es que se le aplica eso 0.50% y eso es lo que pagaría de impuestos. ¿Es así, matemática? Fíjate, aquí hay dos temas. Primero, si vas a comprar una vivienda por primera vez, nueva, ¿ok? Tú lo pagas cash, no hay ningún problema. Tú lo compras cash, la propiedad. Si estás en un PH, vuelvo y repito, quedas exonerada, ¿ok? Nada más tendrás que pagar sobre el terreno, el 1%. El 1%, porque hasta el 2018 hubo una reglamentación que decía que quedaban exoneradas tanto del terreno como de las mejoras. Todas aquellas viviendas que tuvieran permiso de ocupación antes del 2018. Después del 2018, 19 para acá, entonces lo que se hizo fue exonerarla del impuesto de mejora y pagar solamente el 1% sobre el terreno del bien. Y Ok, antes de que sigas, para los que nos escuchan, PH es un edificio. Nosotros le llamamos PH porque son las siglas de propiedad horizontal. Así que cuando Raúl hace referencia al PH, nos estamos haciendo referencia a propiedad horizontal, o sea, un edificio. Y otra cosa que yo se los explico muy sencillo, el edificio se construye sobre un terreno, eso es como construir, usted tiene un dulce, ¿verdad, Raúl? A ver si me equivoco, usted tiene un dulce y usted divide ese dulce en pedacitos. Cada pedacito es un apartamento, ¿verdad? Entonces, a cada pedacito de ese dulce se le asigna un valor y sobre ese valor, que es el terreno, se paga un impuesto, ¿verdad? Eso independientemente, bueno, del 2019 para acá, los que van a adquirir ahora, eso es independiente de la exoneración de la que pueda gozar con las mejoras. Y las mejoras no es más que lo que el promotor del edificio, cuando lo construye, declara que vale lo que construye la propiedad. Así tenemos que este gran dulce tiene varios pedacitos, un ejemplo, un terreno. A ver, quiero que me corrijas, porque estoy tratando de explicarlo como una persona que entiende poco del tema de los impuestos, ¿no? O sea, esto quiere decir que si yo construyo sobre un terreno de $100,000 y construí 100 apartamentos, el terreno lo podría dividir en partes iguales, o me imagino también que es en proporción al tamaño del edificio, pero digamos que en partes iguales. Cada uno de esos 100,000, construyo 100, cada uno vale 1,000, entonces pagaría impuestos sobre esos 1,000, porque eso es el terreno. Pero si el promotor declara que ese edificio vale 300,000, un ejemplo, quiere decir que entonces la diferencia de esos 100,000, o sea, es sobre lo cual la persona va a pagar el impuesto porque es el valor declarado de las mejoras. ¿Entendí bien? Por eso tenemos cierto incentivo, ¿no? Ese incentivo, ahorita mismo, antes, hasta el 2018, estaban exentos tanto del terreno como de las mejoras. Ahora, solamente están exentos de las mejoras. Solamente tienes que pagar sobre el terreno. Y una vez que tú tienes que te dan tu escritura, porque lo pagaste cash, en el caso que pusiste, vas con ese documento a la NATI para que hagan nuevamente el revalúo de la propiedad. Y entonces, ahí después que tienes ese avalúo nuevo, lo llevas a la DGI, a la Dirección General de Ingresos, para que te den tu número de NIT de la propiedad, del bien. Y con ese NIT podrás observar entonces los impuestos que tienes que pagar. Y automáticamente queda exonerado nada más el impuesto de mejora y solamente te queda el impuesto de inmueble, que es el 1%, ¿no? O quedas exonerado. Eso no interesa si es una vivienda nueva, si es horizontal, si es barriada, normal. Eso no interesa. Estás dentro del rango de la base disponible de los 120,000, que está exonerado. Y es de 120,000 a 700,000 lo que pagas el excedente del punto 50. 120,000 está exonerado, el excedente, punto 50. Entonces, punto 50. Después que... Y las exoneraciones, tengo entendido que las exoneraciones tienen un periodo de tiempo, ¿no? 5, 10, 15 años. 15 años depende del negocio que haya en el momento
hayan del dado la valor. promotora, porque hay hasta 20 años de exoneración. ¿Okay? 20 años. Y fíjate, acabo de escuchar una noticia que al ministro de Vivienda que dice que se está tratando de mantener o alargar el periodo de los incentivos. Estos incentivos de vivienda se está tratando de mantener, alargar por más tiempo. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia. Porque la verdad es que estos incentivos son buenos para todos, locales o extranjeros. Exacto. Locales o Sí. extranjeros se benefician ambos de esta, porque no solamente es para nosotros los panameños, también sino para las personas extranjeras que quieran venir a comprar una vivienda aquí en Panamá. Y fíjate, si esa vivienda, viene un jubilado y está la propiedad a nombre de ese jubilado, goza automáticamente del incentivo fiscal, queda exonerado. Obviamente también siguiendo la base de la base imponible. O sea, y no interesa. Pero a ver, allí quiero hacer una pausa con los jubilados. ¿De qué queda exonerado el jubilado? ¿No paga tampoco sobre las Queda mejoras o si paga exonerado, sobre las mejoras? exonerado. Queda eso. Digo, Exonerado de todo. no es que quede exonerado del todo, sino es que se le queda, queda como congelado ese beneficio que mantienen ellos. Lo mantienen, lo mantienen. Es igual cuando Ok. tú vas a poner tu energía eléctrica, si eres jubilado, tienes un porcentaje que se mantiene congelado. ¿Okay? Ese es un beneficio que te mantienen las personas jubiladas. También. O sea que es súper recomendable para los jubilados comprar propiedades en Panamá porque hasta su condición de jubilados llega hasta el tema de la tenencia del bien con relación a los impuestos. O sea que es algo súper bueno Fíjate, para cada y jubilado otra que cosa quiere que tú habías invertir. mencionado sobre si pagan impuestos las sociedades o no. No importa si la empresa, si el bien inmueble, el inmueble esté dentro de una fundación. Quedan exentas, por ejemplo, si yo le voy a donar mi propiedad a mi hija, queda exento de cualquier tipo de impuesto. Que eso vamos a hablar ahorita, que es el impuesto 2% y 3%, formulario 106 y 107, queda exento. Sin embargo, no queda exento de pago del impuesto. Si está dentro del rango de que está exonerado, que es hasta 120,000, queda exento, no paga nada. Pero si está exento, pero si Claro, sobrepasa, entonces tiene que ir pagando el impuesto porque es el impuesto del terreno. del terreno, Y exacto. si tú la Ok. alquilas, si tú la alquilas, eh, la fundación no es tú no la haces para generar un tipo de ingreso. En teoría, todos los dineros o todos los bienes que entran a la fundación deben estar limpios de impuestos. Si la fundación alquila ese departamento, entonces está generando un ingreso que tendría que pagar sus impuestos sobre eso. El beneficio. Y, y, para, y para los que no conocen muy bien el tema de los impuestos y las fundaciones, también quiero agregarle, Raúl, que las fundaciones como las sociedades anónimas, en el caso de las sociedades anónimas, aun cuando no realicen ninguna actividad comercial, deben de pagar el impuesto de la tasa única y se paga de manera anual y esa es de $300. Y las fundaciones de interés privado, independientemente de que las use o no para la tenencia de un bien, el hecho de tenerla significa que debe pagar también $400, si Anual. no me equivoco, de tasa única Sí. anual también, independientemente de que la haya constituido y la tenga allí esperando para comprar el momento indicado, la propiedad que me gustó o la propiedad que ahorita viene y usted se para en planos, que abona plazos, pero que va a estar, por ejemplo, lista en el 2026. Si usted constituye la fundación ahorita, constituye la sociedad, usted tiene que pagar el impuesto de la tasa única. Es un impuesto que no se puede obviar aun cuando no la esté utilizando. O sea, tiene que pagarlo desde el momento de su constitución, el Mira, impuesto de y la tasa entonces única. la otra es dejar una propiedad nueva. Pero si es una propiedad que voy a traspasarle a una persona o que le voy a vender una propiedad de segunda, entonces nosotros tenemos que, esa es la enajenación del bien de la propiedad. Y tiene que pagar el impuesto del 2%, que es el valor catastral del terreno, ¿no? Y también de las mejoras que tiene el mismo. Pero ¿cómo sale eso? Eh,
si es una casa, póngase que usted compra una casa en el 1990 o en el 2000. Entonces, desde el momento de la adquisición del bien hasta el momento que se va a pagar o se va a vender o traspasar la propiedad, eso se suma, por cada año se suma y se va a multiplicar por 5%. Ese 5% nos va a dar un coeficiente. Ese coeficiente entonces se va a multiplicar por el valor del terreno más más el valor de la propiedad. Al final nos va a dar una sumatoria. Esa sumatoria que nos dé, entonces se multiplica por el 2%, que es lo que tendría que pagar el cliente, el vendedor, por la propiedad del bien inmueble. Y el otro, que es ganancia de capital, que es el 3%, es sobre la diferencia de cuál es más alto, el avalúo o la venta. Entonces, el más alto se toma el 10% o el 3%, depende. El 10% es el de la renta, pero se paga un abono del 3% inicial y se puede tomar como definitivo el impuesto ese, que sería sobre el valor. Ese sería los impuestos que tiene que pagar una persona al momento de comprar una casa segunda o hacer una donación. Pero las donaciones tienen algo, la donación de padre, hijo, padre, esposo y esposo, ¿no? Esposo y esposa, esas donaciones están exentas. Pero para hacer esas donaciones tiene que hacer una solicitud al director de la DGI solicitando la exoneración de esos dos impuestos. Pero hay personas que, porque o están muy viejitos o tienen algún apuro, prefieren entonces pagar el 2%, no pagan el 3%, pero pagan algo y quedan con la excepción, con la exoneración, y es mucho más rápido. El otro te puede durar 4, 5, 6 meses, mientras te dan. Y también Es un trámite. Sí, es un trámite que se llama el trámite de exoneración de impuesto de transferencia de bien inmueble por consanguinidad o afinidad, ¿no? Consanguinidad, como bien lo dijo Raúl, para las personas entre padres e hijos o entre esposos. Entonces, eso es un trámite que también le podemos hacer en nuestra firma de abogados para que las personas puedan dejar de pagar ese impuesto al cual tienen derecho, ¿no? En caso tal de que así lo solicite. Y otro tema importante, Raúl, es el tema del impuesto en cuanto ese impuesto se congela en algún momento, el impuesto de no, inmueble, ese o impuesto eso no es se para congela, al toda la vida. contrario, ese impuesto se tiene que hacer un avalúo. Ahora, el avalúo que hay, el avalúo bien puede ser, había ser una ley que decía que el gobierno iba a hacer los avalúos, pero después eso se quedó en nada y se anuló. Entonces, cuando usted va a hacer una venta o un traspaso, es que automáticamente se va haciendo el avalúo. Y el sistema te lo va automáticamente, te va haciendo ese reavalúo correcto, Ese cálculo. te lo va haciendo automáticamente, ¿no? Y tú pagas tus impuestos como debe ser. Pero si estás dentro del incentivo fiscal, pues no hay ningún tipo de problema. El de, póngase que hay una modificación que diga, bueno, ¿sabes qué? Ya no va a ser de $120,000, ahora va a bajar o va a aumentar y ya no va a ser ya no va a ser el 0.1% o el 6% o el 5%, va a aumentar un poco. Eso depende de la necesidad del gobierno que en un momento dado, como saben que el gobierno vive de los impuestos de los contribuyentes. Pero estos impuestos son más bien para Claro. ayudar a las personas Y, que tengan algo decente y que puedan pues pagar siempre su impuesto. Tenemos que tener también en cuenta algo, Ana Patricia, sí. eh, que aparte de estos beneficios que tenemos, también el gobierno da otros beneficios. Los impuestos se pagan cuatrimestralmente, 3 veces al año o una vez al año. Si tú pagas tu impuesto el 10%, supongamos que tú tienes que pagar $1,000 y tú lo pagas dentro de los 3 primeros meses, la totalidad, tienes un 10% de descuento. Ese es un gran beneficio. Primero Dentro de del los año, 3 primeros correcto. meses del año fiscal, ¿no? Nuestros años fiscales van de enero a diciembre, o sea que en ese periodo de tiempo de Los tres cada primeros, año tú tienes para el- pagar tus no, impuestos vas a pagar la cuatrimestralmente, totalidad, ¿verdad? tienes derecho Pero al diez si por ciento tú pero no lo haces
Exacto. Si al comenzar el año, lo que entiendo es que si al comenzar el año, en vez de pagarlo cuatrimestralmente, lo pagas todo junto al comenzar el año, entonces tienes derecho a una rebaja del 10%. Y sí, y otra cosa que también quería aclarar es que nosotros también hacemos trámites de exoneración del impuesto de las mejoras, porque muchas veces la gente compra las propiedades y la leyenda dice que automáticamente las promotoras, cuando usted compra aquí en Panamá, le hacen el trámite ante la Autoridad Nacional de Tierras, que es lo que Raúl al principio mencionó, la NATI, pero en la práctica muchas promotoras están interesadas en venderle a usted y no en preocuparse por lo que usted pueda o no pagar de impuestos en el futuro. Entonces, es un trámite tan sencillo como agarrar esa escritura de venta en la cual usted adquirió la propiedad, ingresarla a ANATI y que ANATI entonces le haga la actualización de que usted es el nuevo propietario y la actualización del valor del bien, porque generalmente, en teoría, pues si yo compro hoy a $40,000, pues presumimos que lo vamos a vender a un valor más alto y pues el valor de la propiedad se va actualizando. Entonces, muchas promotoras no hacen ese trámite de exoneración de impuestos a la vez y eso conlleva que usted como comprador de una propiedad, de una vivienda, no goce de ese impuesto y cuando va a ver su estado de cuenta o le llega un correo de la Dirección General de Ingresos diciendo que usted debe impuestos. Otro tema también son las exoneraciones y las igualaciones de valores. También podemos hacer una igualación de valor entre el valor del terreno y el valor de la propiedad, de las mejoras, y podemos también exonerarlo de una parte de impuestos. Si usted también desea recibir información cuando compre una propiedad, pues nosotros también estamos a la orden de la mano con Raúl y también con nuestra oficina de abogados. O sea, es importante en este live lo que nosotros queremos transmitirle a todos nuestros seguidores de Colombia principalmente y de todos los extranjeros que muchas veces no conocen la ley, es que es importante tener la asesoría legal y la asesoría tocando lo que tú contable. estás diciendo, dicen, una vez que tú compras tu propiedad, la inmobiliaria dice, vaya a hacer sus trámites, pero no te dice qué tienes que hacer. Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudar a las personas a guiarlas sobre ese tipo de situaciones, porque qué documento tienes que llevar. ¿Para qué tienes que tener el correo en la ANATI, en la Autoridad de Tierras? Ese correo es el que tú vas a entrar para ver tus actualizaciones siempre de tu terreno. Y en la DGI, lo que tú vas a hacer es solicitar el RUC o el NIP de esa propiedad para poder observar, uno, si debes algo de la propiedad, si no estás en comora o recarga, para poder pagar, recibes notificaciones de la DGI, haces muchas cosas con ese, con ese, con ese NIP. Sí, sí. Ese RUC y NIT, el RUC es el ese Registro Único de Contribuyente. Y ese es el RUC y es como su cédula tributaria de su propiedad para ver sus impuestos. De hecho, el RUC está compuesto del número de su finca y del código de ubicación de la propiedad. Y el NIT es la clave de acceso en la cual usted hace un registro en la Dirección General de Ingresos y usted mete todos los datos de su propiedad, su nombre, su correo, y cada vez que usted quiera ver cuánto debe, usted accesa con ese NIC, con ese número de clave que le da el sistema, y usted puede ver ahí desplegado todo lo que ha generado eso de impuestos, y obviamente tiene que darle seguimiento para otra, no caer en otra mora y cosa, que no le pongan multas. estos impuestos tienen una prescripción. La prescripción es de 10 años. Esta prescripción es si tú no has pagado impuestos durante 15 años, tú puedes solicitar la prescripción de esos impuestos que debes, pero tienes que seguir pagando los nuevos. Ese es lo que... Ok, ¿cómo funciona eso? Explícanos. O sea, que si yo no pagué en 10 años el impuesto de inmueble, porque me hice la loca, no lo pagué, entonces al 11º año voy y digo, mira, tú no me cobraste, no fuiste eficiente Al como 12º mes. ente fiscalizador, y ahora yo quiero que tú me exoneres de esos 10 años que tú no Sí, hiciste bien tu gestión de cobrarme, sí, te y me exonera. Porque exoneran. no, ¿sabes por qué? Porque Wow, la DGI no hizo su papel de fiscalizador. Perdón, papel de fiscalizador. de ente Sí, perdón, recaudador que de estoy saliendo un impuestos. resfriado. Entonces,
¿Qué sucede? Pides esa exoneración, pero ellos revisan, revisa por si acaso te llegó a ti una notificación. Ahora, las notificaciones ya usted sabe que son por correo, ya no ves personales como antes, sino que por correo y todo lo demás usan la tecnología. Así que es muy poco uno puede solicitar la prescripción ahora. Y uno lo hacía antes porque, bueno, era descuidado, no teníamos ese conocimiento, nuestros padres, pues, nunca les importó eso, las propiedades eran mucho más baratas y siempre eran con entidades gubernamentales. Pero ahora no, ahora tenemos una web y tenemos ya una Dirección General de Ingresos que está más mecanizada, está más automática, está utilizando Claro, mucho lo que es el sistema digitalizada y electrónico, claro. que ahora se hace más fácil la cobranza. Así es que, y fíjate, si tú tienes tu compromiso del bien, lo compraste con un banco, el banco es el recaudador de tu impuesto. El banco es recaudador de tu impuesto, o sea que ya no omite de que, yo no sabía, que yo no estoy registrado. El banco te va a decir, señor, usted debe impuestos, porque el responsable es el banco. Porque bien es del banco todavía. Entiendo. Entiendo. Pero, por ejemplo, si yo no he pagado, si yo adquirí la propiedad en el 2022, un ejemplo, ahorita en el 2023, que ya tengo 11 años y ni el banco ni la DGI Tú me puedes solicitar cobró, la prescripción, puedo siempre y cuando solicitar no tengas ninguna notificación. Porque donde tengas una notificación, hasta ahí llega la prescripción. Pero aparte de eso también, hay, de repente hace el gobierno, vamos a hacer una moratoria. Esta moratoria es, hombre, Sí, exacto. necesitamos dinero para recaudar, para poder construir, ¿no? Lo que hacen los gobiernos con los impuestos. Educación, universidades, escuelas, todo eso, salud. Vamos a hacer una moratoria. Toda aquella persona que deban impuestos y cancelen la totalidad, le vamos a exonerar los intereses y los recargos. Ejemplo, si tú debes $5,000 y esos $5,000 solamente debes $2,000 nominal y el resto es intereses y recargos, esa diferencia de $3,000 te lo congela y solamente paga tu nominal, lo que le debes, los $2,000. O si no, también Ok, entonces tendría que perfecto. hacer arreglos de pago, comprendiéndote que tú vas a pagar, tienes que pagar el 20% y que vas a pagar cuotas mensuales de tanto. Pero también te exoneran, ¿no? Esas son las Muy moratorias que bien. también, no solamente para la parte de inmuebles, sino también para la parte impositiva. Pero casi siempre lo tenemos también en la parte de los inmuebles, ya sea por reconocimiento. De hecho, la DGI en las últimas semanas ha soltado una serie de tips, así como estás haciendo tú el Instagram, esa cosa que siempre estás dando tips. La DGI dice, tienes una vivienda nueva, puedes hacer esto. Porque las personas, aquí en Panamá no tenemos esa cultura, no sé, no nos importan los impuestos, pero ya tenemos que importarnos dentro de los impuestos, gozar de los beneficios para no pagar Exacto. de más, pagar lo necesario y lo justo. Y también estaba leyendo también que las fincas destinadas a la parte de la agricultura, agropecuarias, están exentas de impuestos. Hasta $350,000. ¿Cómo? Están O sea, que si tengo una propiedad de 150,000, están, está exenta de pagar impuestos siempre y cuando dice, la registre. las fincas dedicadas a La actividades registre. agropecuarias cuyo valor catastral no sea superior a $350,000 están exoneradas. Eso lo dice el código. Están Están exoneradas. Claro, para eso igual. hay que hacerle un trámite en donde, exacto, hay que hacerle un trámite que, dicho sea de paso, lo hice no hace mucho con un amigo que es de Chiriquí, que Tiene tiene que, una finca tiene agropecuaria, que demostrar. y le hicimos el trámite de exoneración. De Exacto. exoneración, claro, le pedían una serie de requisitos como constancia de que era agricultor, de que recibía de alguna manera alguna ayuda de algún banco agropecuario, del Banco Nacional, o sea, para hacer constar que efectivamente la propiedad se dedica a Es una correcto. actividad Así mismo es. agrícola. O sea, que también tenemos ese súper incentivo Sí, para la para todo lo agricultura. tenemos una buena
Dime. una buena. Y bueno, ya hablamos entonces del tema del traspaso, del que cuando compras una propiedad, otra cosa que quería también hacer énfasis, muchas veces la gente me pregunta y que ¿por qué necesito un abogado para traspasar una propiedad? Los abogados siempre somos importantes porque al momento de traspasar una propiedad hacemos lo que se llama un contrato de promesa de compra-venta en el que establecemos las pautas y condiciones bajo las cuales se va a dar la venta, en la que le calculamos a las personas, aunque ya el sistema automático también lo calcula cuánto paga del 2 y del 3%, y en el que le decimos la manera en que la otra persona va a recibir sus abonos y que, por ejemplo, establecemos en ese contrato promesa de compraventa que la propiedad es de la persona. Hacemos una verificación en el registro público que está libre de gravámenes, que no tiene temas de impuestos, porque para poder traspasar una propiedad se necesita estar a paz y Igual. salvo con la Dirección General de Ingresos. Es decir, si usted quiere hacer un negocio, usted tiene que Oye, estar al día con el pago de sus impuestos. Y también establecemos el tema de las tasas si la propiedad tiene el IDAN, si es un edificio, debe estar al día con las cuotas de mantenimiento y toda una serie de documentos legales que debe de constar al momento de la venta, del traspaso de la propiedad. Y muchas veces cuando se compran estas propiedades, establecemos, por ejemplo, usted como comprador le dice al banco, al banco de la otra persona, si tiene una minuta, que, por ejemplo, las propiedades hipotecadas también se compran, también se venden, obviamente, su banco que le va a financiar a usted y que la otra persona va a cancelar, emite una carta promesa de pago condicionada a que se inscriban al registro público a nombre del nuevo comprador y el otro que tiene la minuta de cancelación de la hipoteca, esa minuta hace efecto también condicionado que se inscriba eso en el registro público. Entonces, siempre los abogados somos importantes porque conocemos las leyes y conocemos la mejor manera en la que usted puede adquirir una propiedad, vender una propiedad. Y algo que me pasó también, yo soy mucho de contar las anécdotas con mis clientes, es que tenía una clienta que vendió por un precio inferior al que la compró, pero tenía este tema de la tarifa progresiva del 5%. Entonces, aunque ella vendió por un valor menor, esa tarifa progresiva hacía que el valor de venta, o sea, el valor que aparecía registrado para hacer el pago era mayor de la venta. Entonces le tocó pagar el impuesto correspondiente a esa tarifa progresiva. Entonces, ella me dice, Ana Patricia, cuando yo establecí este contrato de promesa de compraventa y pacté este precio, yo no sabía que yo tenía que pagar $7,000 de impuestos, si no hubiera vendido la propiedad un poco más alta. Entonces, por esas cosas es que los abogados somos importantes y que los asesores contables son importantes porque cuidamos que usted haga una buena venta, cuidamos que usted esté bien asesorado y que lo que vaya a hacer con temas de impuestos y temas legales sí, lo y no pueda solamente hacer la con el venta, mejor sino también la beneficio. compra, porque hay muchas personas que se dedican a estafar a otras personas. Entonces, necesitas un documento para poder, en un momento dado, sustentar un caso tal, tendrás que hacer algún tipo de denuncia o de demanda. Así es que, por eso, bueno, también los abogados, en ese Sí. sentido, de poder brindar una mayor seguridad. Y Raúl, y pasando un poco al tema, saliendo ya un poquito de las propiedades, ¿qué tenemos que pagar cuando nosotros tenemos un negocio? O sea, el impuesto sobre la renta en Panamá, ¿de cuánto es? ¿Persona jurídica, persona natural? ¿Cómo, Bien, cómo se las establece eso? personas jurídicas son aquellas las empresas, ¿no? Toda empresa debe estar constituida, debe tener su aviso de operaciones. Sus ingresos deben ser, obviamente, locales. Como mencioné, no solamente serían los últimos ingresos, sino también los ingresos de fuente extranjera o otros ingresos. Entonces, ¿qué sucede? Estos impuestos que nosotros tenemos que pagar por ley, según el Código Fiscal, es una tabla que es el 25% del total o de la diferencia de los ingresos, costos y gastos. Este impuesto es la renta gravable, menos todos los gastos, no va a dar el impuesto a pagar, perdón, el causado, es el impuesto causado, y a eso se le calcula el impuesto sobre la renta que es 25%. Es decir, tengo ingreso de 1,000, mis costos de 500 y mi gasto de 200,
1000 menos los 700, mi ganancia fueron 300. Sobre esos 300 se le suma, se le multiplica el 25%, eso es lo que tiene que pagar la sociedad como tal. Aparte de ese tipo también de impuestos del 25%, tenemos que pagar algo que se llama aviso de operaciones, que es el 2% sobre el capital de la empresa. Otro impuesto que tenemos que pagar es el impuesto complementario. Y ese impuesto complementario es un impuesto no a la empresa en sí, sino a los dividendos, a los accionistas. Es un adelanto A los y que es accionistas. es el 10% realmente, pero se paga el 4%. ¿Ok? Se calcula el 4%. El restante 6% se paga en un momento dado si se llega a mantener, a repartir las utilidades. Esos serían los impuestos. Y adicional a esto, una renta estimada. Esa renta estimada es el mismo valor del impuesto causado, que es un adelanto para la declaración del próximo año. Estos impuestos, la declaración de renta es un año fiscal, de enero a diciembre, y se hace en los primeros meses del siguiente año. A más tardar, el 31 de marzo se presenta la declaración de renta de persona jurídica. Si no se presenta la declaración de renta al 31 de marzo, el contador tendrá que pedir una prórroga. Esa prórroga es hasta el siguiente mes, que es el 30 de abril. Pero si le sale impuesto a pagar, te hace el recálculo desde el 31 de marzo que dejaste de pagar hasta la fecha que hiciste la declaración de renta y tendrías que pagar esa diferencia con recargo de intereses. Y las estimadas se pagan en 3 partidas: en junio, en septiembre y el 31 de diciembre. El 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. Se pagan las 3 partidas del impuesto sobre la renta estimado, que es para el próximo año. Ese para el... Y esa renta estimada se saca en referencia o en relación igualito. Me salió con tu pagar año. $2,000, O sea, ese mismo $2,000 lo tengo que pagar en 3 partidas para el próximo año. Eso en cuanto a las empresas juradas, empresas jurídicas. ¿Perdón? persona natural. Las Las personas personas naturales nosotros naturales que pagamos pagamos. el 15%. Ese 15% tenemos un tope igual que las exoneraciones, que hasta $11,000 anuales estamos exentos de pagar impuestos sobre la renta. Es decir, personas que ganan hasta $800 más o menos mensual, 800, 700 y pico, que no pasan los 11,000, no pagan impuestos sobre la renta. Pero si pasa los $11,000, supóngase que usted pagó, ganó $15,000 al año. A esos $15,000 le restamos 11,000 y tendríamos que pagar la diferencia del impuesto de 4,000. De 15,000, de 4,000. De 4,000. O sea que Entonces, sobre eso bastante poco. pagaríamos el 15% de impuesto sobre la renta. Pero también nosotros tenemos ciertos beneficios que nos podemos deducir esos impuestos sobre la renta. Por ejemplo, a nuestros hijos que tenemos en escuela privada, nosotros podemos deducirnos ese gasto que tenemos de los gastos escolares. Los gastos escolares en general, gastos ¿verdad? médicos en que se incurran, ya sea por atención a los niños, atención de uno mismo, compra de medicamentos, atenciones al cliente. Al cliente. Tengan Que eso, por ejemplo, es... quiero hacer una anotación, fíjate. Hay personas asalariadas que son las que reciben salario de la empresa, dependen de la empresa, y esas empresas le retienen ya su impuesto sobre la renta. ¿Ok? No tiene que hacer declaración de renta, salvo que tenga otro tipo de negocio. ¿Ok? Pero este no es el caso. Pero si esta persona igual le cuenta su renta, la empresa le retiene su renta y tiene gastos de lo que acabo de mencionar, puede hacer entonces la solicitud. Ven acá, yo pagué de más, devuelve mis ingresos que me tengas que devolver. Y hace la solicitud, memorial, solicitándole el ingreso a la Dirección General de Ingresos, y te lo dará en 1 año o 2 años, depende de cómo sea. Supuestamente, bueno.
No, yo creo que se demora o sea, lo solicitas, hasta donde tengo entendido que lo solicitas al Bueno, principio de año y la te lo cosa te lo... devuelve a final de año, pero te lo devuelve. Mira, la plata, yo siempre he dicho, la plata es lo único que cuando llega siempre es bienvenida, en cualquier tiempo, sea tarde, sea Sí, temprano, como sea, siempre es bienvenida. Entonces, ahí aclarando un poquito, o sea, que si yo trabajo en una empresa, por ejemplo, y gano $2,000, a mí se me descuenta mi impuesto sobre la renta, pero si yo agarro y reúno lo que pagué en gasto, matrícula de mi hijo, lo que gasté en útiles escolares, lo que gasté en el tema mío y hasta de mi hijo en la parte de médica, si por ejemplo, no sé, algún gasto los de gastos de representación representación ya están y de dentro gasolina, de la creación de renta que te hace el descuento el empresario, la empresa. y puedo deducir No, no la porque eras gasolina, asalariado, eras nada más ah, los gastos porque eres eso, asalariado, ¿no? pero Los el gastos independiente sí escolares. podría. Ah, otra cosa, si tú tienes una casa que no pertenece al interés preferencial, ese interés lo puedes solicitar y lo puedes rebajar. Si tú pagas, ¿Cuándo se le da interés preferencial? ¿A qué propiedades se le da interés perdón, preferencial para que la gente comprenda un poquito? ¿Cuándo se te da cuando interés estás dentro del preferencial? parámetro de 100 De 0 a que no estás 120 dentro del mil. interés preferencial. ¿Okay? Eso es lo que tiene ese incentivo, que no estás dentro de ahí de que la casa son $300,000, pues estás, fuera, estás pagando un interés alto. Esos intereses tú lo puedes deducir. Si tú tienes un préstamo con el IFARU, el Instituto de Formación para Panameño, Instituto de Formación para Becas, Para las becas ese préstamo, con las que la gente los estudia. intereses también son deducibles para estudiar, ¿no? Si tú tienes Y tengo entendido que los intereses los intereses de los también, préstamos bancarios de a vivienda eso me también son refiero. Y deducibles. lo otro también es si tú tienes una progreso, estas cuotas para la De justicia son fondo de deducibles, también jubilación, son ajá. deducibles. Una vez que tú tengas Ah, todos esos documentos sustentados, porque la DGI te revisa todo, que haya pagado, que haya retenido lo que realmente dice la empresa, te van a solicitar todos esos documentos, tienes que agregarlo o enviarlo dentro de la solicitud como soporte, con todos los documentos, soporte que digan que usted realmente hizo efectivo. Pero tienes que cumplir los requisitos, que esa factura tenga nombre tuyo, tu número de cédula claro, y tu DB. ¿No? Tiene claro. que seguir ciertos requisitos que exige la ley. Eso en cuanto a las personas asalariadas. Las personas asalariadas y que son independientes, por lo menos en mi caso, que yo soy profesor en la universidad y soy independiente, también yo puedo, pongo mi ingreso de mi patrono, que es la universidad, y mis ingresos que obtuve por los trabajos que hago por fuera de llevar contabilidad y las asesorías. Dentro de esos ingresos, dentro de esos gastos, también puedo deducir todos los gastos que yo le mencioné a usted. Y cierta parte proporcional de gasolina, porque yo no puedo ponerme, póngase que yo gasto mensualmente $400 de gasolina cuando yo solamente utilizo un porcentaje para el trabajo y la otra parte para mi trabajo de afuera. Entonces, eso hay que hacerlo proporcionalmente, ¿no? Ahora, si tú tienes una oficina establecida donde tú pagas a una persona su salario, tiene energía eléctrica, pues obviamente esos gastos todos van a ser dentro del Todos son los gastos operativos de tu esos son negocio las independiente. personas asalariadas y las no Sí, yo, asalariadas, ¿no? Que tenemos mismo y ya, ingreso. y ya como para, ajá, y como para ir cerrando, Raúl, el tema de lo que está exento, lo que está exento, explicarle un poquito a la gente qué significa que los fondos provenientes del extranjero no pagan impuestos Ok, o renta territorial en sí, Panamá. fíjate, voy a ponerlo en este punto de vista, ¿no? Si usted hace un negocio, si usted hace un negocio con una persona extranjera, ¿no? Le trae mercancía, pero esa mercancía no entra al territorio panameño, ese sería fuente extranjera, ingreso de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque la mercancía o el material nunca llegó, se nacionalizó. Entonces esos ingresos, simplemente usted lo que hizo fue comprar a China, por decir algo, compró a China y de China, facturó de Panamá a China y de China le mandó la mercancía a Brasil.
Colombia donde sea, o a pero no Brasil. llegó a Panamá. De hecho, la zona libre trabaja así. El Panamá Pacífico trabaja así. Tienen ese tipo de incentivos, aparte que son incentivos ya por ley, que mientras no salga la mercancía a territorio panameño o fuera, que deba ser un impuesto, que no está dentro del área que sea específico para ello, todas sus transacciones se estén afuera. Y además tendrán que pagar ciertas cuestiones, pero tienen muchas exoneraciones las personas estas de Panamá Pacífico, Zona Libre, CEN, que tienen muchos incentivos. Y fíjate, te voy a explicar, te voy a decir una cosa. Me pasó con un cliente que me dice, no, yo tengo el CEN. Yo, el CEN. La verdad que me había sacado así de la onda. Yo no pago impuestos porque yo tengo una cosa especial. Una cosa especial. Yo, ¿qué ha sido? Yo, espérese, ¿qué es el CEN? Yo, el CEN. Espérese, el CEN es un incentivo fiscal para un área. Ustedes trabajan en Es para pero todos los está en empleados de Panamá, hace un empresas. negocio aquí Ajá, en Panamá, una empresa, usted tiene que pagar impuestos. Ella, bueno, esto no lo sabía yo, que para eso exacto. necesitamos los abogados y los contadores, que nos asesoren eso. Dice, no, que yo trabajo en zona libre, yo trabajo en CEN, yo puedo estar exento de pagar impuestos. No, 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 está exento de pagar impuestos dentro de su área. No. Fuera de Panamá, si ese negocio, tiene que pagar impuestos como cualquier otra persona normal. Claro, claro. Y bueno, los SEM son los empleados de sede de empresas multinacionales que tienen un régimen especial económico en todos los sentidos. Los empleados SEM, o sea, si yo le dijera a mis clientes, lo ideal es que te contrate una empresa SEM, porque por ejemplo, las empresas SEM no pagan este impuesto sobre la renta, los empleados, y no pagan tampoco las cuotas de la caja de seguro social. Y cuando compran un carro, en Panamá tampoco pagan los impuestos de importación del carro. Entonces son varios incentivos y vale la pena hacer un Sobre live eso, posteriormente solo de esas leyes especiales que crean incentivos tanto a los empleados en como a las empresas. Entonces yo creo, Raúl, que hemos abarcado la mayor, yo creo que nos hemos excedido el tiempo, la mayor cantidad de información y bueno, reiterarles que aquí estamos, mi persona, Ana Patricia Caballero, abogada de la firma Caballero Méndez y Candanedo, y Raúl también es nuestro contador. Y adicional, para que entiendan un poquito, Muata Panamá es la división que hemos dedicado para asesorar a las personas extranjeras que quieren venir a vivir a Panamá o que quieren realizar inversiones en Panamá. Y Raúl es del equipo de los asesores en la materia fiscal y tributaria. Así que si quieren contactarnos para mayor información, estamos a la orden y los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde siempre estamos subiendo estos lives para que si no tuvieron tiempo de verlos hoy, lo puedan ver en otra ocasión. Igualmente va a quedar en el feed también del Instagram de Múdate Panamá. Así que Raúl, gracias, tus palabras de licenciada. despedida. Bueno, decirle las personas que están viendo a través de esta pantalla a nivel del internet que cualquier consulta jurídica, cualquier consulta contable, pues me pueden contactar a través de la licenciada Ana Patricia Caballero, no hay ningún problema, nosotros trabajamos en conjunto, pertenezco al staff de la licenciada en el área contable para estos tipos de asesoramiento, tanto fiscales, impositivos, contables, para la formación de algún tipo de empresa, en lo que necesiten, nos estamos a la orden. Raúl Vázquez. Gracias. Buenas noches, que estén bien.